Gloria a Dios, qué bendición. Buenas tardes, hermanos, a todos. Le damos gracias al Señor porque me cuesta decirlo, pueden si quieren ir a tomar sus asientos. Qué bendición poder estar en la casa del Señor, hermano. Qué alegría, qué felicidad poder estar esta tarde alabando al Señor. Y meditaba, Señor, esta tarde que qué privilegiados que somos realmente en el hecho de poder estar en su casa. Hay mucha gente que está afuera, que quizá no está mal, pero no tiene el privilegio de poder estar en la casa del Señor. Nosotros realmente somos privilegiados de poder estar con el Señor, de poder honrarlo, de poder ser sus hijos. Amén. Quiero agradecerle a los pastores de darme esta oportunidad, este privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Y antes de arrancar, le voy a pedir que por favor me ayuden a orar para que el Señor nos hable esta tarde. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios mío, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu presencia. Señor, gracias porque pudimos alabarte, pudimos adorarte. Señor, gracias, Señor, porque confiamos y sabemos, Señor, que nuestra alabanza, nuestra adoración subió como olor fragante, Señor. En el nombre de Jesús venimos a pedirte que por favor en esta tarde, Señor, nos hables. Que por favor, Espíritu Santo, te enseñorees, Señor, de este púlpito, que seas vos realmente hablando nuestras vidas, Señor, edificándonos, Señor. En el nombre de Jesús te necesitamos, Señor. Sin vos realmente no somos nada, sin vos hacemos todo mal, Señor. Que salgamos de este lugar, Señor, como vos querés que salgamos realmente, edificados, fortalecidos, Señor, por tu palabra, Señor, y habiendo obtenido ese alimento, Señor, que vos nos das. En el nombre de Jesús, todo sea para tu gloria. Amén y amén. Dale un aplauso, Señor. Gloria a Dios. Qué bueno que es Dios, hermano. Escuchaba las adoraciones y todo, ¿no? Desde que arrancamos, ¿quién lo diría? Todas las adoraciones, tu fidelidad. Y meditaba, ¿no? En que yo por mi parte, cómo llegué a la casa del Señor, ¿no? Yo la verdad que tuve muchas idas y vueltas en el Señor. Nunca llegué a firmarme, inclusive sirviendo en el Señor, pero sabía que tarde o temprano me iba a volver atrás. Pero un día el Señor es como que me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguimos adelante, ¿qué hacemos? Y de ese día el Señor me ayudó a tomar una decisión firme y gracias al Señor podemos estar acá, ¿no? Pero el Señor permitió sí que pase por muchas cosas, quizá no muy lindas, pero como dice la palabra, bueno me fue haber sido humillado, ¿no? Para que podamos aprender muchas cosas. Amén. Quería que en esta tarde me acompañen al libro de Efesios. En el capítulo 2, en el versículo 10, para empezar con la palabra del Señor, para poner base, Efesios capítulo 2, en el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y si podemos ver el contexto que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, le hablaba en el capítulo 2 sobre la gracia, sobre lo que éramos antes de llegar al Señor, que estábamos apartados, pero que un día, como a todos nosotros, nos llegó ese día en que el Señor nos llamó. Ese día el Señor dijo, bueno, vení para acá, y por su misericordia, por su gracia, nos hizo entrar en un nuevo tiempo, nos hizo una nueva criatura, ¿no? Y para profundizar un poquito en el versículo 10, hay un par de palabritas que me llamaron la atención, ¿no? Y una de ellas es la palabra hechura. ¿Y qué es una hechura? Yo me preguntaba, ¿qué es una hechura? ¿Es algo hecho? ¿Es algún producto, por decirlo así? Y quería pedirle a Nico si por favor esa palabrita, que la podemos buscar en el Strong. Y le damos gracias al Señor por los hermanos que se encargan del diseño. Miren qué lindo las cosas que estuvieron haciendo. Y la palabra hechura, para ir metiéndonos en el tema, si la quiero anotar ahí, la referencia es G4161, que es POI, de 4160, de G4160. Y esta palabrita, POI, es en el griego producto. Fabricar, literalmente, o figurativamente, hacer hechura.
Y entonces dice la palabra que somos hechura, que somos producto, que somos algo que el Señor hizo, ¿no? El Señor es como que dice, bueno, Teodora, por ejemplo, sos tal cosa y el Señor ya tiene todo planeado, ya tiene todo diseñado para nuestra vida, ¿no? Eso somos en el presente. El Señor, quizá uno no se ve así, uno no se ve como un producto terminado, quizá uno se ve, yo por lo menos no me veo como un producto terminado, me veo con muchas falencias y creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Pero dice, somos hechura, dice, somos en el presente, somos hechura. Somos un producto, somos algo que el Señor diseñó para nuestra vida. Pero volvamos, ahora sí al versículo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, hay otra palabrita más que quizá nos abre un poquito más el panorama. Y esa palabra es creados. Si lo podemos ver, Nico, también, en el Strong. ¿Cuál es la palabra creados? Ahí tienen la referencia, G2932. En realidad, la palabra creados es G2936 y de ahí nos deriva a G2932, que es la palabra taomai, o bueno, como se diga, la verdad que yo no sé griego, así que taomai es la palabra. ¿Y qué dice esta palabrita? ¿Qué significa esta palabra? Dice, verbo primario, conseguir, adquirir por cualquier medio, poseer, adquirir y ganar. Entonces, ahí ya es como que al tener hechura por un lado y al tener que somos creados y que vamos adquiriendo, ahí por lo menos a mí me recibo un poquito de alivio, ¿no? Porque si somos hechura, si somos algo que el Señor dice que somos, un producto, pero no nos vemos, quizá le puede pasar a usted y a mí que al no ver eso nos ponemos en fracaso, nos vemos el espejo y decimos, no soy lo que Dios dice que soy, y eso nos puede llevar a una frustración, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Uno ve las falencias que tiene, uno ve que siempre faltan cosas, que uno tiene que ir siendo perfeccionado en el camino del Señor. Pero gracias al Señor dice que somos creados, que somos taomai, que es un verbo. ¿Qué es un verbo? Es una acción que el Señor lleva adelante en nuestra vida. Y entonces ahí comenzamos un proceso, ahí comienza de parte del Señor un proceso para nuestra vida, un proceso de perfeccionamiento, un proceso en donde vamos adquiriendo cosas, ¿no? Donde vamos ganando cosas, ¿no? Y meditaba qué bueno que es el Señor, porque el Señor nos ve como algo hecho, como un producto, pero nos ve a través del sacrificio de Cristo. Porque si fuera por nosotros, es imposible que nosotros podamos hacer algo, ¿no? La palabra dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante del Señor. Entonces, nosotros por nuestro medio no podemos hacer nada, pero qué bueno que es Dios, que a través del sacrificio de Cristo, a través del sacrificio perfecto, nos ve y nos dice, bueno, vos aunque no te veas así, vos aunque te falten cosas, aunque tengas falencias, vos sos tal cosa, vos sos el producto terminado, vos sos esto o lo otro, el Señor ya tiene todo diseñado. Nuestro pastor, si no me equivoco, el martes hablaba sobre que el Señor tiene todo, ya tiene un plan trazado para nuestra vida, ¿no? Tiene todo desde que nacemos hasta que morimos, y mientras tanto el Señor tiene ese camino que tenemos que recorrer, ¿no? Y eso tiene que ser de tranquilidad para nuestra vida, eso tiene que ser de descanso para nuestra vida, ¿no? Porque hay momentos que no van a ser fáciles en el camino del Señor, ¿no? Y como dice acá, conseguir, adquirir, ganar. Y para que ganemos algo, para que podamos adquirir algo, para que podamos tener un triunfo, tiene que haber algo, tiene que haber una competencia, tiene que haber una pelea, ¿no? Para que gane alguien, tiene que haber alguien que pierda también. Entonces, para que vayamos consiguiendo, para que vayamos adquiriendo y ganando lo que Dios tiene para nuestra vida, quizás a veces vamos a tener que perder, pero perder cosas en la carne, perder cosas a lo que a la carne le agrada, pero que vamos a ir ganando, adquiriendo, vamos a ir, el Señor nos va dando forma, ¿no? A través de esas cosas que si vamos renunciando, si le vamos entregando al Señor cada cosa que tenemos que entregarle, vamos ganando con el Señor, ¿no? Y quizá para muchas personas vamos perdiendo, quizá muchos nos pueden criticar y nos pueden decir,
o se piensan que vamos para atrás, o porque dejamos cosas o dejamos amistades, se piensan que nos lavaron la cabeza. Y en verdad nos lavaron la cabeza, hermano, porque yo por lo menos necesito un buen lavado de cabeza, yo por lo menos necesito que el Señor cambie mis pensamientos. La palabra dice que nuestros pensamientos tienen que ser renovados, porque si seguimos pensando de la manera que estábamos pensando, no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a llegar a ese producto que Dios tiene para nuestra vida. Y lo peor que nos puede pasar es que no lleguemos a ese producto. Lo peor que nos puede pasar es que sí, quizás seamos salvos, pero nos encontremos con el Señor ahí y el Señor nos diga, bueno, ¿qué hiciste? Yo tenía preparado esto y esto para vos y no lo lograste. ¿Por qué no lo lograste? Porque no te esforzaste, porque no me creíste, porque no fuiste adquiriendo, porque no fuiste consiguiendo, porque no fuiste ganando en el Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor vaya trabajando en nuestra vida para poder alcanzar eso, para poder ir alcanzando esa estatura que tiene el Señor para nuestras vidas, ese plan que tiene para nuestras vidas, ¿no? Ahora la pregunta es, o que yo me hacía por lo menos, ¿cómo hacemos para volver? ¿Cómo hacemos del producto que tenemos, o mejor dicho, lo que dice Dios que tenemos, o que tenemos que ser, cómo hacemos para llegar? Del verbo primario, de conseguir, desde que somos creados, ¿cómo hacemos para llegar al producto? ¿Cómo hacemos para llegar al producto final, al producto terminado, lo que Dios tiene para nuestras vidas? Y si, Nico, de nuevo te molesto con el versículo, con el que teníamos en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, somos creados en Cristo Jesús, somos formados en Cristo Jesús, ¿no? Para buenas obras. Entonces acá tenemos la realidad, acá tenemos el presente que nosotros vivimos, acá tenemos taomai, acá tenemos conseguir, acá tenemos adquirir, y por este lado tenemos poi, acá tenemos hechura, o po, como dice Mateito, algo así sería, ¿no? Y tenemos acá en el medio un trecho, tenemos un camino que seguir adelante. Y para poder llegar a eso, es necesario estar en Cristo Jesús, creados para buenas obras. Y las buenas obras también son las que nos van a llevar a alcanzar eso, a alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y a ver, ahí entra la pregunta, ¿qué son las buenas obras, no? Para nuestra vida, ¿qué? Cada uno va a tener su opinión, ¿qué es una buena obra? A ver, una buena obra puede ser para uno ayudar al necesitado, ayudar al pobre, ayudar al que necesita. Y es una bendición, ¿no? Es una bendición poder ayudar al que lo necesita. Pero yo creo que es algo más, porque dice que Dios ya preparó esas buenas obras de antemano. Dice que el Señor ya dijo, bueno, vas a hacer esto, tal y tal cosa, ¿no? Y esas buenas obras serían buenas acciones también. Las obras son buenas acciones. ¿Y qué es una buena acción? Entonces me preguntaba también. Y bueno, ahí entra un montón de cosas, ¿no? que podemos sacar. Una buena acción es orar, una buena acción es leer, una buena acción es servir al Señor, una buena acción es dedicarle tiempo al Señor, ¿no? Una buena acción es congregarnos, ¿no? Y si dice que Dios ya tenía preparadas esas buenas obras, entonces el congregarnos, por ejemplo, ya lo tiene preparado el Señor. El Señor ya tiene preparado dónde te tenías que congregar, en qué lugar, en qué momento. Y siempre hay algo que me quedo dando vueltas, que dice el pastor, que no es casualidad que estemos en este lugar. No tropezamos, como dice el pastor, con una baldosa floja y entramos a la iglesia. Si el Señor quiere que estemos en este lugar, si el Señor quiere que estemos en este tiempo, en esta casa, es porque Dios nos quiere ir formando. Es porque Dios quiere que alcancemos el producto, quiere que lleguemos al producto final, ¿no? Entonces, las buenas obras son buenas acciones. Las buenas obras son cosas que tenemos que hacer en favor del Señor, ¿no? A favor del Señor. Y también en favor de nuestra vida. Porque, a ver, todo lo que hagamos en favor del Señor, en favor del pueblo del Señor, el Señor lo va a devolver. Estamos sembrando bien, si estamos sembrando en el Señor, si estamos sembrando tiempo, si estamos sembrando esfuerzo, estamos haciendo bien, ¿no? Y
Y me meditaba también un poquito en el ejemplo de Gedeón, por ejemplo, cuando se le aparece el ángel a Gedeón, ¿no? Que le dice, varón esforzado y valiente, ¿no? Y entonces ahí le dice, el ángel le dice a Gedeón, bueno, vos sos esto, vos sos un varón esforzado y valiente. Y Gedeón no estaba pasando, o el pueblo de Israel no estaba pasando por el mejor momento. Gedeón estaba mal, estaba quizá con bronca, estaba deprimido, porque venía el enemigo y le sacaba las cosechas, ¿no? Y era como que entraban en un círculo vicioso y se repetía una y otra vez lo mismo. Yo creo que Gedeón estaba frustrado, yo creo que Gedeón estaba sin ganas, inclusive le dice, no, Señor, sí, si Señor está conmigo, si Jehová está conmigo, entonces ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa lo otro? Pero el Señor le dijo, esforzado y valiente, varón esforzado y valiente. El Señor le dice, vos sos un varón esforzado y valiente, vos, este producto, Gedeón, sos un varón esforzado y valiente. Entonces ahí el Señor comienza un proceso en la vida de Gedeón, y que después vemos cómo continúa avanzando el trabajo del Señor en la vida de Gedeón y lo que hace Gedeón, lo que logra Gedeón, o mejor dicho, el Señor a través de Gedeón para el pueblo de Israel. Amén. Y meditaba también a la tarde, hoy por ejemplo estaba en el trabajo y me llama Daniela y al principio no la atendí porque estaba ocupado, pero después la llamo y bueno, no me atendió ella. Y me llama Daniela y me dice, no, era para avisarte que voy a llegar un poquito más tarde a la iglesia, porque bueno, tenía que hacer unas cosas, ¿no? Y bueno, avisarle a Teodorita que no estaba como de costumbre en el departamento, la estuvo llamando y no estaba, y bueno, entonces no se podía comunicar con Teodora. Y me dice, bueno, si la ves avisale, si la ves decile que voy a llegar un poquito más tarde, bueno, etcétera, etcétera. Pero lo que me quedaba meditando es, por ejemplo, a ver, no es por alabar, no es por tirar flores, no me interesa, la verdad que no, pero sí reconocer el esfuerzo de Daniela, que se levanta temprano como muchos de nosotros, y ella viene con Teodorita también, que no tiene la obligación, ¿no? Pero ella viene, hace esa buena acción, ella viene a servir a la casa del Señor y no está acá adelante, quizá no está predicando, no está tocando un instrumento, no está acá adelante, porque siempre pensamos que los que hacemos buenas acciones son los que estamos acá adelante. Y tenemos un mal concepto de eso, o por lo menos yo lo tenía. Y servir al Señor es en toda área, en lo que Dios te haya puesto, sea limpiar la iglesia del Señor, sea lo que sea, hacelo con amor al Señor. Y yo les puedo asegurar que tanto Daniela como Irmita, como muchas personas que quizás llegan temprano y se van tarde, lo hacen por amor al Señor. Y eso es una buena acción, eso es una buena obra que el Señor va dando forma a nuestra vida. Si lo hacen con amor, el Señor va formando nuestra vida. Y de esa manera entonces vamos avanzando en el camino del Señor. Amén. También meditaba qué importan buenas obras, esas buenas acciones en el Señor. Porque si vamos caminando de acuerdo a lo que el Señor quiere, esas buenas acciones, vamos a caminar alineados con el Señor, ¿no? Y yo creo que también, así como dice la palabra, que Dios ya tiene preparadas esas buenas obras y ya de antemano preparó esas buenas obras, ya de antemano el Señor tiene todo planeado. Yo creo con todo mi corazón que también hay momentos específicos y hay lugares específicos que el Señor preparó para nuestras vidas. Y esos kairos, esos sazones que el Señor nos permite vivir, quizás nos catapulten o nos lleven para otro momento, para otra etapa, para otro tiempo con el Señor, quizá para otra estatura, porque vamos escalando peldaños, como dice la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa si no estamos alineados con el Señor? ¿Qué pasa si no estamos haciendo esas buenas acciones? ¿Qué pasa si no oramos, si no escuchamos la voz del Señor? Quizás nos perdemos de oportunidades, quizás nos perdemos de tiempos, de sazones, de momentos específicos que el Señor tiene para nuestra vida. Y vamos retrasando el proceso del Señor, vamos atrasando lo que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Y ahí quizás nos frustramos, ¿no? Cuando vemos que no viene la bendición, cuando vemos que parece que no avanzamos, entonces tenemos que meditar por qué no avanzamos, por qué estamos estancados quizá, porque quizá nos perdemos una bendición de parte del Señor, quizá nos perdimos un momento específico por estar en otro lugar, en nuestra mente en otro lado, y entonces quizá ahí no avanzamos, ¿no? Entonces, qué importante es hacer las obras en Cristo Jesús. Fuera del Señor podemos tener muchas obras, hay mucha gente que
que está fuera del Señor o que está fuera de la iglesia, y tiene buenas obras, sí, ayuda quizá al necesitado, sí, hace muchas obras, quizá mejores obras que las que nosotros hacemos, pero si no están en Cristo Jesús esas obras, no van a servir de nada. Si esas obras no las hacemos en el Señor, difícilmente va a servir de algo, ¿no? Dice la palabra que aun si nuestro cuerpo damos para que sea quemado, pero si no tenemos amor, de nada va a servir. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo en el Señor, como para el Señor. Y entonces el Señor ahí nos va a ir dando forma, vamos a ir encauzándonos en el propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Amén. Y meditaba, por ejemplo, en un ejemplo, ¿no? Cuando una persona o alguien que tiene, por ejemplo, una fábrica, ¿no? Y tiene ideado, tiene pensado hacer tal producto, por ejemplo, el micrófono, ¿no? Entonces yo quiero dedicarme a fabricar micrófonos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces tengo que proveerme de las maquinarias necesarias, tengo que ver qué es lo que tengo. Tengo algo ideado, tengo algo planeado, este es el producto final, el micrófono. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué me tengo que asesorar o qué es lo que tengo que tener para llegar a eso, para llegar al producto final? Y el Señor en nuestra vida también, ¿no? Ya tiene, como decíamos antes, eso, ya tiene planeado, ¿no? Y entonces ahí, a medida que vamos avanzando, el Señor va ensamblando, entramos como en una fábrica, en la línea de montaje del Señor, por decirlo así, y el Señor nos va equipando, el Señor nos va poniendo las cosas que nos hace falta, ¿no? O mejor dicho, quizás van saliendo a luz las cosas que el Señor ya puso en nuestra vida. Porque el Señor ya puso cosas lindas en nuestra vida, ya puso dones, puso todo lo que el Señor, ya estamos equipados de parte del Señor para poder alcanzar eso, ¿no? Entonces, a medida que vamos avanzando, a medida que el Señor va trabajando en nuestra vida, vamos adquiriendo lo que Dios tiene para nuestra vida, amén. Y vamos acercándonos al producto final, vamos acercándonos a Poi, ya dejamos de ser Taomai, dejamos de ser algo que todavía no tiene forma, y el Señor entonces nos va dando forma, ¿no? Y la imagen que tenemos que tener, el prototipo, es nuestro Señor Jesucristo. No hay en nosotros nada bueno, no hay nada en nosotros, o mejor dicho, no tenemos que tener otro ejemplo que no sea Cristo. Porque, hermano, siempre el hombre va a fallar, queriendo sin querer, el hombre va a fallar, ¿no? Y la otra vez hablamos, por ejemplo, con los chicos en la radio. A veces uno pone un ejemplo a una persona, lo toma de ejemplo a la persona, y cuando falla lo pone de excusa. Y no es así, ponemos la vara media baja porque nos conviene, ¿no? Pero qué importante es poner la vara en nuestro Señor Jesucristo, que Él sea nuestro ejemplo para poder llegar a la estatura final de parte de nuestro Señor, amén. Y qué bendición es eso, qué bendición que el Señor tenga preparado todo para nuestra vida, ¿no? Y meditaba también en el Salmo 139, 16, si puede ser en la Nueva Traducción Viviente. Este salmo es una bendición, hay muchas versiones, pero me encanta esta versión porque creo que es muy clarita, ¿no? Ahí el salmista decía: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que el Señor sepa cuándo nacemos, qué tremendo que el Señor sepa también cuándo vamos a partir de esta tierra. Pero qué tremendo también que cada momento fue diseñado. Hoy si estamos en este lugar es porque el Señor ya lo diseñó, porque el Señor ya lo planeó y entonces qué bendición es eso, qué bendición es que el Señor tenga todo bajo control, que el Señor ya tenga todo planeado. Y me acordaba, este versículo una vez me pasó, que estaba en la verdulería, ¿no? Y había llegado ahí donde estoy ahora, ¿no? Y había llegado una mañana, y bueno, siempre bajo los cajones, bajo la mercadería y demás, y guardo todas las cosas, ¿no? Guardo la mercadería, y de ahí me voy a estacionar de Colón cruzando Colón, porque
el estacionamiento no es medido, ¿no? No hay que pagar el estacionamiento. Y entonces ese día lo hice como otros días también, bajé la mercadería, me fui a estacionar y bueno, me fui como todos los demás días. Y cuando vuelvo a la verdulería, voy a abrir la puerta y no abría la puerta. Y trataba y no abría, y no abría, y no abría la puerta, y no abría la puerta. Y ya era, en realidad era temprano, eran las 7 de la mañana más o menos, pero yo estaba pensando a esta hora, ¿a quién voy a llamar? A un cerrajero no hay, a esta hora está todo cerrado. Y la verdad ya me estaba agarrando un ataque, hermano, ya me estaba poniendo impaciente, porque aparte no estaba, en ese momento como recién arrancaba, no estaba pasando por el mejor momento económico. Entonces ya mi cabecita empezaba a dar vueltas, digo, si tengo que llamar a un cerrajero, si tengo que llamar a quien sea, ¿cómo voy a hacer? Porque la verdad que, si no me equivoco, creo que tenía, no le miento, 40 pesos en la billetera y nada más, porque lo demás lo había puesto todo en el mercado y no tenía, la verdad que no tenía un peso, más allá de lo que tenía en la billetera. Y entonces me ponía nervioso y digo, ¿qué voy a hacer? Y el Señor me trae a memoria ese versículo en esa versión. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y entonces eso me hizo meditar, eso me hizo pensar, digo, bueno, a ver, si estoy pasando por esto, si estoy viviendo este momento, es porque el Señor lo permite que esté viviendo. Y entonces, no sé cómo vas a hacer, Señor, pero si permitís que pase esto, bueno, ya va a estar la salida. Y mientras trataba de luchar, seguía luchando con la llave, aparece el hombre de al lado, de la imprenta, que hace poquito había llegado. Y era hola y chau y nada más, ¿no? Y me dice, ¿qué te pasó? ¿Te quedaste afuera? Me pregunta, ¿no? Y bueno, sí, obviamente, me había quedado afuera. Y entonces dice, a ver, bueno, probamos con la llave, probamos y no había caso, no había caso, no podía abrir la puerta, ¿no? Y me dice, ¿tenés una copia? Me dice. La copia la había dejado también adentro de la verdulería, así que no tenía nada, estábamos mal para abrir la puerta. Me dice, no, porque si tenés una copia, la partimos a la mitad y le damos media vuelta porque se trabó, bueno, no sé. Cuestión de que, me dice, bueno, ya sé lo que voy a hacer, me dice. Dice, para que te voy a buscar una cerrajería y bueno, y vemos qué hacemos. Dice, se llevó la llave que yo tenía y entonces hizo una copia. Él se ofreció, él fue sin que yo le dijera nada, entonces, bueno, está bien, señor, vas a hacer como vos quieras. Y fue con la moto a buscar la cerrajería, consiguió una cerrajería abierta, bueno, viene con la llave y empezó a abrir, y no podía, y yo estaba cortando clavos también, ¿no? Y de repente se hizo tac, y ahí abrió la puerta, ¿no? Y ahí me quedé tranquilo en cierta parte, y ni bien abre la puerta, me llama la atención porque dice, ese fue Dios, me dice. Y yo me quedé así porque, a ver, no esperaba que pase eso. Yo en mi mente finita, mi cabecita finita, digo, bueno, ¿cómo voy a hacer? Si no tengo plata, ¿cómo voy a hacer para resolver este problema? Pero este hombre se ofreció y me resolvió el problema. Y ahora el problema era pagarle, porque yo no tenía un peso. Entonces no sabía cómo iba a hacer para pagarle, porque no tenía más que 40 pesos. Y bueno, le pregunto, ¿cómo vamos a hacer? No, déjalo, no te das problema, me dice, déjalo. Después le pregunto de nuevo, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Te pago. No, perdón, pero de cara rota nada más porque no tenía plata. Y bueno, después lo vamos a hacer, después de una manera lo voy a pagar. Y me dice, bueno, no, me llevo 2 bananitas más. Así que el arreglo de la puerta de la llave me salió 2 bananitas nada más. Y entonces yo, wow, Señor, sos bueno, porque quizá para uno sea una pavada, quizá para una persona sea algo chiquito, algo minúsculo. Pero para mí en ese momento fue algo grande. En ese momento, cuando trajo el Señor la palabra, trajo paz a mi vida. Y entonces dije, bueno, Señor, si vos lo vas a hacer, listo, lo vas a hacer, no sé de qué manera lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Y el Señor en ese día, gracias al Señor, pudo glorificarse. ¿Ven? Vamos a seguir ahora. Volvemos a Efesios 2:10, pero vamos a buscar otra versión. Ahora vamos a hacerlo en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 2:10. En la Nueva Traducción Viviente. Qué grande, Nico, ni me dio tiempo para fijarme. Gracias, Nico. Dice esta versión, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y este versículo
una vez lo compartió Huguito en la radio. Y cuando lo compartió Huguito, esta versión dijo, somos la obra maestra, yo digo, wow. Me quedé pensando, dije, qué linda versión, qué buena versión, dije yo, ¿no? Y entonces meditaba también en obra maestra. Somos la obra maestra, dice. Entonces ahí la vara quizás está un poquito más alta. Una cosa es que sea un producto terminado, otra cosa es que ya te digan, sos la obra maestra de Dios, somos la obra maestra de Dios, ¿no? Y qué bendición, porque el Señor nos ve así, como decíamos antes. Qué bendición porque por su misericordia el Señor nos ve como una obra maestra, como algo lindo. ¿Qué es una obra maestra? Una obra de arte puede ser una obra maestra, eso depende del gusto de cada uno. Una obra maestra, puede ser quizá al que le gustan los autos, un auto, una canción, no sé, algún libro, una poesía. Hay distintas maneras, ¿no?, de catalogar obra maestra, de que lo que uno diga que es una obra maestra, ¿no? Pero en sí una obra maestra es una obra de arte, es algo agradable, ¿no?, a los ojos, es algo agradable a los oídos, es algo que te gusta, que te llama la atención, que te atrae. Y qué bueno que el Señor nos vea así, qué bueno que el Señor nos vea como algo lindo, como algo hermoso, como algo en lo que se pueda agradar, ¿no?, a pesar de todas nuestras falencias. Y también podía ver, ¿no?, que a veces las obras maestras, por ejemplo, un cuadro, estaba viendo, a veces necesitan ser restaurados, ¿no? Por ejemplo, un auto, para que llegue a ser una obra maestra, para que llegue a ser algo lindo, necesita ser restaurado, necesita entrar en un proceso para que tenga el modelo original, ¿no? Y quería leer la definición de restauración, ¿no? Dice, restauración, este verbo proviene de un vocablo latino que se utiliza para denominar la acción y efecto de restaurar. Y entre paréntesis, bueno, están distintos sinónimos de la palabra restaurar. Está reparar, recobrar, y también está recuperar, ¿no? Y este año el Señor nos abrió la puerta de la recuperación. Este año el Señor nos dio esa bendición de que podamos recuperar, ¿no?, distintas cosas, cada uno en sus áreas, o sabe, el Señor nos está permitiendo a cada uno recuperar distintas cosas, ¿no? Pero creo que lo fundamental que tenemos que recuperar es eso que el Señor puso para nuestras vidas, eso lindo que el Señor puso para nuestra vida, eso hermoso, llegar a ser esa obra maestra que el Señor tiene para nuestra vida, ¿no? Y ahí entramos en un proceso de restauración para poder recuperar el modelo original, para poder alcanzar lo que Dios puso para nuestra vida, ¿no? Y me acordaba de, por ejemplo, creo que había un programa que se llamaba Los Restauradores, perdón si no me equivoco, que en el canal de la H, ¿no?, y que le llevaban un montón de cosas a este hombre que tenía un taller, y le llevaban desde autos, le llevaban, no sé, máquinas para hacer pochoclos, le llevaban distintas cosas, y la mayoría le preguntaba cómo tenía que hacer para restaurar, o de qué manera, o qué otra, y entonces este hombre que era el especializado en hacer eso, siempre le daba el mismo consejo: mirá, lo que te conviene para que tenga un valor bueno, para que valga más, para que sea algo genuino, algo lindo, te conviene llevarlo al modelo original, te conviene tenerlo, pintarlo de la manera que era antes. Entonces ahí investigaban, se fijaban qué color era, por ejemplo, una heladera en los años 30, en los años 50, no sé en qué año, y entonces se fijaban en los colores, se fijaban en las cosas, en los más mínimos detalles, ¿no?, para que tenga el modelo original, para que sea como era antes. Porque quizás si lo pintaban de otro color, quizás si lo ponían de otra manera, no iba a ser lo mismo, no iba a valer lo mismo, ¿no? Quizás a la hora de venderlo no iba a valer lo mismo. Pero este hombre le decía, no, hacelo de la manera original, hacelo de la manera que tenía cuando recién salió de fábrica, ¿no? Y creo que también eso es para meditar para nuestra vida, ¿no? No imitar a otras personas, no tengamos otros ejemplos que no sea Cristo, ¿no? Que el Señor nos lleve a hacer esa obra maestra. Ahí está el cuadrito, qué lindo ese cuadrito, ¿no?
esa persona que está viendo, ¿no? que está apreciando, ¿no? lo lindo de ese cuadro, o en este caso en esa pintura, ¿no? Y hay distintas cosas, ¿no? en una pintura para apreciar. Quizá la forma en que uno lo pintó, qué técnica usó, sobre qué se pintó, sobre un lienzo, sobre tal o cual cosa, ¿no? Y yo por lo menos no sé, no aprecio nada de pintura, la verdad que no sé, no soy crítico de pintura, entonces no podría hacerlo porque juzgaría mal. Y creo que también eso pasa en nuestra vida, eso pasa en nosotros. Quizá a veces juzgamos mal a un hermano, quizá a veces decimos, este hermano no tiene tal o cual cosa, este hermano no sirve, ¿no? Y quizá no estamos apreciando lo que el Señor puso en la vida del hermano, ¿no? Quizá no vemos lo lindo o lo hermoso que el Señor puso en la vida de ese hermano, pero el Señor lo ve. El Señor lo ve y de a poquito van saliendo las cosas lindas, van saliendo las cosas hermosas que el Señor tiene para la vida, para ese hermano. Amén. ¿De qué manera somos restaurados? Bueno, dijimos, a medida que vamos caminando con el Señor, a medida que vamos caminando alineados con el Señor, vamos siendo restaurados, el Señor nos va dando forma, a través de las buenas acciones también, a través de esos momentos, sazones específicos que el Señor permite que vivamos, es como que nos lleva a acordar tiempo, nos lleva a ir escalando un peldañito más, nos lleva a ir avanzando más casilleros. Pero también vamos siendo restaurados a través de los ministros. Amén. Y quiero que me acompañen al libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11 y versículo 12, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, si puede ser, Nico. Amén. ¿Qué dice la palabra? Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor, si nos puso un pastor, si nos puso alguien, si nos puso bajo cobertura, es para ir formándonos también, es para ir dándonos forma a través de la palabra, a través de las enseñanzas, a través del ejemplo también. A través del ejemplo, el Señor de nuestros pastores nos va enseñando, nos va formando, nos va guiando, nos va dando un norte, que es lo que tenemos que alcanzar. Pero podemos caer en el error, como dice en el versículo 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Entonces ahí podemos lavarnos las manos, quizá inconscientemente decir, no, el que tiene la responsabilidad es el pastor, el que tiene la responsabilidad es el ministro de turno, y nosotros no, la responsabilidad también es nuestra. Porque tenemos que recibir la palabra, recibimos la palabra de parte del Señor y afuera lo tenemos que poner en práctica. De nada sirve venir a escuchar una palabra si no lo vamos a poner en práctica. De nada sirve venir y levantar las manos acá si afuera vamos a hacer cualquier cosa. O mejor dicho, no vamos a hacer lo que el Señor quiere o lo que el Señor nos va instruyendo. Porque no vamos a jamás tomar la forma que el Señor tiene para nuestra vida si no hacemos caso. Acá adentro recibimos la teoría, recibimos la palabra, recibimos la instrucción, pero afuera tenemos la práctica, afuera tenemos que poner por obra la palabra. Entonces, de esa manera, a través de los ministros, el Señor nos va dando forma también, el Señor va trabajando en nuestra vida, ¿no? Y quizá muchas veces lo que te diga el pastor, lo que te diga el ministro, no te va a gustar, quizá muchas veces te va a chocar, quizá muchas veces no vas a estar de acuerdo. Pero el Señor lo puso, si el Señor lo puso a cargo de nuestra vida, por algo es. Si el Señor puso ministros para que nos guíen, para que nos lleven, por algo es. Y mire, hermano, creo que la mayoría venimos de distintas iglesias, ¿no? De distintos lados, de distintos lugares. Y si hay algo que tenemos que reconocer todos y valorar, ese mensaje que nos dan acá. Es la palabra, es la instrucción que nos dan acá. Que no lo hacen para entretenernos, sino que nos da una palabra para poder alcanzar la mayor estatura, para poder llegar a encontrarnos con nuestro Señor, para poder llegar a casarnos con el Señor. Y no sé cuántas iglesias lo hacen, no quiero criticar ni nada,
Solo quiero decir que valoremos la palabra que recibimos acá, que valoremos el alimento que el Señor nos está dando. Amén, porque quizá muchos anduvimos boyando por distintas iglesias, anduvimos por muchas iglesias de la ciudad, ¿no? Pero si hoy en día estamos acá, valoremos la casa que tenemos, valoremos a nuestros pastores. Y vuelvo a repetir, no es como el caso de Daniela, no lo hago con la intención de agradar a nadie, no lo hago con la intención de que el pastor me aplauda. Sinceramente no me interesa, me interesa lo que piense el Señor, pero sí hay que valorar. Sí hay que valorarle el alimento que nos dan, sí hay que valorar la instrucción que nos dan, porque entretenidos lamentablemente hay muchos. Pero Cristo viene pronto, entonces si Cristo viene pronto, si no estamos listos, ¿de qué nos va a servir que nos hayamos entretenido? ¿De qué va a servir que hayamos bailado y danzado y haber levantado las manos si no nos vamos con el Señor? No va a servir de nada, hermano, solamente fue una pérdida de tiempo. Entonces valoremos lo que tenemos en casa. ¿Y por qué lo digo también? Porque, como decía antes, cuando tomé la decisión firme de volver al Señor, o el Señor me llevó a tomar esa decisión firme, ahí el enemigo se levantó, pero por lo menos se veía como nunca antes. Y estaba mal en serio. Me acuerdo que había entrado, no sé, era una opresión, un nerviosismo impresionante que nunca antes lo había tenido en mi vida. Y me acuerdo que ni siquiera podía dormir. Si dormía 2 horas por día. No podía orar porque era tal el ataque que tenía de parte del enemigo. Estoy hablando antes de llegar a la iglesia, antes de venir acá, ¿no? Cuando había tomado la decisión de ponerme las pilas con el Señor, pero no había tomado la decisión de venir a la iglesia. Y entonces la pasé mal, yo la pasé realmente mal. No tenía hambre, no iba a trabajar, hacía las cosas que tenía que hacer, pero en mi vida había un nerviosismo, una falta de paz como nunca antes la había tenido. Inclusive en mi casa no se daban cuenta, mi familia no se daban cuenta, y yo trataba siempre de poner una sonrisa, siempre estar de la mejor manera para no preocupar a mis seres queridos, ¿no? Pero el Señor sabía lo que estaba pasando y realmente la estaba pasando mal. Y ahí estuve un año y pico más o menos así, donde me despertaba sobresaltado, donde no había paz en mi vida, donde había nerviosismo, donde realmente ni siquiera llegaba al punto que casi podía orar. La verdad que la pasé feo antes de venir a la iglesia. Pero cuando tomé la decisión de empezar a congregarme, ahí las cosas de a poquito empezaron a cambiar. Y la verdad, hermano, yo no quería congregarme acá. Y la pastora sabe porque se lo he dicho. Yo la última iglesia que quería congregarme era acá. No sé por qué, pero yo no quería venir acá. Renegaba y le daba vueltas, y Axel venía acá, ya venía hace no sé cuánto tiempo venía, y fui una vez al Teatro Estudio un domingo, pero después no fui y no quería, y daba vueltas. Quizá porque el Señor sabía lo que el Señor iba a empezar a hacer, el proceso, porque no quería morir, hermanos, porque eso es la realidad, porque no quería entregar la carne, porque no quería quizá tener un compromiso firme con el Señor. Pero el Señor me llevó al punto de eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos dando vuelta? ¿Querés seguir así? ¿Querés seguir nervioso? ¿Querés seguir sin paz? Bueno, si querés seguir, seguí, habrá dicho el Señor, ¿no? Pero, y entonces ahí el Señor me llevó a poder congregarme, y de a poquito el Señor empezó a sacar todas las cosas que tenía que sacar, todo ese nerviosismo, toda esa falta de paz, todas esas cosas que tenía en la cabeza dando vuelta el Señor, las empezó a sacar, y el Señor me fue dando paz. Una de las cosas que más valoro en el camino del Señor es la paz. Es el hecho de poder levantarme o despertarme y estar tranquilo, respirar, estar en paz con el Señor. Y esas cosas no se pagan, hermano. Solo cuando una persona tocó fondo, cuando una persona la pasó mal, en serio empieza a valorar las cosas que le faltan, ¿no? Y yo tenía trabajo, tenía muchas cosas, bueno, tampoco tantas cosas, ¿no? Pero tenía trabajo, tenía un auto, pero no tenía paz. Y cuando volví, cuando el Señor me fue restaurando, el Señor me dio la paz, y es algo que realmente lo valoro muchísimo. Y ahí el Señor me empezó a dar forma, el Señor empezó a trabajar en mi vida. Pude dormir, de a poquito empecé a dormir de nuevo, ¿no? Y ahora, bueno, hasta me duermo parado, ¿no? Pero el Señor es bueno, el Señor va trabajando en nuestra vida y el Señor nos va dando forma. Y qué bendición es eso, qué bendición
es permitir que el Señor vaya trabajando en nuestra vida, porque el Señor quiere que alcancemos el producto final, que alcancemos la obra maestra, amén, que alcancemos eso que el Señor tiene para nuestra vida. Es lo mejor que nos puede pasar para nuestra vida, amén. Y también meditaba un poquito en distintas áreas o en distintas cosas que el Señor tiene que ir restaurando en nuestra vida, ¿no? Y quiero que me acompañen al libro de Amós, en el capítulo 9, en el versículo 11, si puede ser en la Biblia de las Américas. Amós en el capítulo 9, versículo 11, un versículo muy conocido, amén. Habla de la restauración de Israel. Dice Amós 9:11, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y la reedificaré como en tiempo pasado. Amén. Y acá nos habla de alabanza, acá nos habla que tiene que ser restaurada la alabanza, que tiene que ser restaurada, como dice acá, el tabernáculo de David. Y entonces usted ahí, mi hermano, me puede decir, no, bueno, pero eso es para las personas que cantan, para las personas que ejecutan un instrumento, es para los que están ahí, para los levitas. Y no es así, eso es para todos nosotros, tiene que ser restaurada la alabanza en todos nosotros, porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces usted es un sacerdote, por más que esté acá adelante o esté cualquiera afuera la función que esté cumpliendo en la iglesia, usted es un sacerdote y el Señor lo llamó también para alabar. Y entonces la alabanza tiene que ser restaurada en nuestra vida, ¿no? ¿Y qué es que sea la alabanza restaurada en nuestra vida? Darle al Señor nuestra mejor alabanza, darle al Señor todo lo mejor, engrandecerlo realmente de lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, alabarlo. No alabarlo como quizás muchas veces nos ha pasado, estar aplaudiendo, estar cantando acá y que nuestra mente esté en otro lado. Porque nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado, por ejemplo, también cuando estábamos allá en 14 de julio, que teníamos la reunión los sábados, y un hermano mío estaba pasando por un momento difícil, estaba pasando por un momento de prueba, ¿no? de salud, y cada vez que me iba a la iglesia yo lo veía mal y parecía que cuando tenía que salir a la iglesia lo veía peor. Y sinceramente me iba nervioso, me iba mal, me iba preocupado por ese hermano, cómo se quedaba en mi casa. Y me pasó un par de veces estar ahí en la iglesia, estar ejecutando el instrumento, estar con el saxo, y quizá salían las notas perfectas, quizá no le erraba ninguna, no había ninguna falla musical, pero sí mi mente estaba en otro lado, sí mi corazón estaba preocupado, estaba afanado, ¿qué pasaba con esta persona? ¿Qué pasaba con mi hermano? Y hermano, eso no quiere el Señor para nosotros, eso no quiere el Señor para nuestra vida. Si lo vamos a alabar, vamos a alabarlo con todo nuestro corazón, vamos a alabarlo con todo nuestro ser. No puede ser que las dificultades, no puede ser que las preocupaciones pasen la alabanza, sobrepasen la alabanza. Nuestra alabanza tiene que superar las dificultades, superar todo problema, todo lo que estemos pasando. Amén. Porque dice la palabra que el Señor se mueve en medio de la alabanza. Y yo lo creo con todo mi corazón. Y si lo alabamos con toda nuestra fuerza, si lo alabamos con todas nuestras ganas, el Señor se va a mover en medio de la alabanza. Pero ¿cuál es la tarea del enemigo? Que nuestra alabanza no sea efectiva, que estemos acá aplaudiendo, que estemos cantando, que estemos ejecutando un instrumento, pero que nuestra mente, nuestro corazón esté en otro lado. Y entonces ahí la alabanza no es efectiva y entonces ahí el Señor no se puede mover. Quizás se mueve para un hermano, quizás se mueve para otro hermano y vos lo ves al hermano que el Señor responde las preocupaciones que tiene, las aflicciones que tiene, pero en nuestra vida no. ¿Y por qué lo hacemos? O por qué, mejor dicho, no pasa nada. Porque quizá no estamos enfocados como tiene que ser. Quizá nuestra alabanza no está siendo efectiva, quizá no le estamos dando todo a nuestro Señor. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor restaure la alabanza en nuestra vida, que el Señor nos ayude a alabarle con todo nuestro ser, ¿no? Y el Señor va a hacer, cualquiera fuere la preocupación que tengamos, si es por un familiar, si es la que sea, hermano, yo le puedo asegurar que si lo alabamos con todo nuestro corazón, Dios se va a mover.
No sé cuándo, no sé cómo, no sé de qué manera, pero Dios lo va a hacer. Cada uno tiene su tiempo. Así como yo tuve mi tiempo para llegar a los caminos del Señor, también si tiene un familiar, va a ser en el tiempo que Dios quiera. Va a ser en el momento que Dios quiera, porque quizás si nosotros tratamos de acelerar las cosas, si nosotros tratamos de imponerle el Evangelio, si tratamos de decirle convertite, vamos a causar otro efecto. Y la persona no va a cambiar. El único que puede cambiar nuestra situación, el único que puede cambiar nuestra vida, un familiar, lo que sea, es Dios. Yo no puedo cambiar a nadie por más palabras lindas que pueda dar. El único que puede transformar nuestra vida es nuestro Señor. Amén. Y también meditaba en la alabanza que tuvo que ser restaurado David. Y acá quiero aclarar algo porque no lo especifica la Biblia. Pero es una suposición mía, es algo que pensé yo, es algo que iba pensando con el Señor. Que David cuando cometió el pecado con Betsabé, cuando hizo lo que hizo con Betsabé y con Urías el Eteo, eso después lo podemos encontrar si quiere buscarlo después en su casa, en 2 de Samuel, en el 11 en adelante, ¿no? Vemos lo que pasó, lo que hizo David, ¿no? La macana que se había mandado. Y desde que hizo lo que hizo David con Betsabé y con Urías el Eteo, que lo mandó a matar y demás, hasta que el profeta Natán viene y lo amonesta, hubo un lapso de tiempo. Hubo un tiempo en que, vuelvo a repetir, no dice la Biblia, no le especifica, pero meditaba yo quizá David ahí, yo no sé si David fluía en la alabanza, yo no sé si David en ese tiempo, en ese momento, habrá compuesto algún salmo, no lo sé. Yo pienso que quizá no fluía la alabanza como tiene que fluir en la vida de David, ¿no? Eso me quedaba pensando, ¿no? Pero qué tremendo, porque cuando viene Natán y amonesta a David, él después que recibe eso, esa amonestación, él compone el Salmo 51. Podemos ver en el Salmo 51 después que dice, cuando Natán lo amonesta, él compone el Salmo 51. Entonces le hace un clic ahí y entonces empieza a fluir de nuevo la alabanza, empieza a fluir en David lo que tenía, lo lindo. ¿Y qué es lo que podía ver lo hermoso de David? ¿Qué es lo lindo que el Señor veía en David? Que era el dulce cantor de Israel. Que David tenía esa facilidad de componer para el Señor, eso lindo que empezaba a fluir de parte de él. Quizá cuando estaba en el campo, cuando estaba solo, él empezaba a armar salmos. Él, cualquiera fuera la situación que estaba pasando, él brotaba la alabanza de David, brotaba la alabanza de su interior y componía salmos y componía canciones y componía cosas lindas. Y si dice que era el dulce cantor de Israel es porque había algo dulce, porque había algo especial en David que llegaba a tocar al corazón de Dios. Quizá David tuvo muchas falencias, como nosotros también lo tenemos, pero tenía eso David, tenía eso que las palabras brotaban de su interior y que conmovían el corazón del Señor, que llegaban a tocar el corazón del Señor y que eso lo convertía en el dulce cantor de Israel, en esa persona que el Señor eligió, en esa persona que el Señor escogió y que fue formando. Si vemos, la vida de David fue un proceso, el Señor lo ungió, pero después fue de nuevo al campo y entonces ahí el Señor fue dándole forma, el Señor fue, como decíamos, era Taomai, fue adquiriendo, fue ganando de parte del Señor cosas lindas hasta llegar a ser el producto terminado, hasta llegar a ser lo que Dios quería para David. Amén. Otro ejemplo u otra área que podía haber, que tiene que ser restaurada para nuestras vidas, es el lenguaje. Y le voy a pedir que me acompañe, por favor, al libro de Jeremías, en el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 15 en adelante, si puede ser en la TLA. También es un pasaje muy conocido, pero quizá a veces las cosas que son muy conocidas las pasamos por alto. Quizás los versículos que son muy conocidos decimos, no, ya sé lo que dice y el Señor no me va a hablar, y cerramos y giramos la hoja y seguimos largo y la palabra es una fuente inagotable. Dice, queja de Jeremías. Jeremías dijo, Dios mío, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que por ti me insultan a todas horas. Acuérdate de mí y ven a ayudarme. No te quedes cruzado de brazos y castiga a los que me persiguen antes de que me maten.
Todopoderoso, Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo. Versículo 17. Yo no ando de fiesta en fiesta, ni me interesa divertirme. Prefiero estar solo porque estoy contigo y comparto tu odio por el pecado. Versículo 18. Vamos a ir hasta el 19. Dice, ¿por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanan mis heridas? Realmente me decepcionas. Eres para mí un arroyo seco, como una fuente sin agua. Y vamos a detenernos acá un cachito. Y me llamaba la atención cómo se queja Jeremías, ¿no? Porque la estaba pasando mal, pero Jeremías se queja porque la estaba pasando mal, pero estaba sirviendo al Señor. Jeremías estaba cumpliendo lo que el Señor le mandó a hacer y encima se le veía la noche, encima la gente quería matarlo, encima la gente quería, no lo miraba bien, lo miraba mal a Jeremías y lo odiaban. Y entonces por hacer la voluntad del Señor, Jeremías es como que se frustra, Jeremías empieza a quejarse, empiezan a brotar esas palabras de adentro de Jeremías, realmente me decepcionas. Y qué tremendo, eso también nos puede pasar a nosotros, hermanos, el quejarnos con el Señor. La otra vez, el viernes pasado, si no me equivoco, hablábamos con los chicos en tiempo de decisión también sobre los reproches, ¿no? Sobre que nos quejamos. Hay muchas cosas que reprochamos a Dios, reprochamos a otras personas, nos reprochamos nosotros mismos y nuestro vocabulario tiene que cambiar. Realmente que el Señor cambie nuestro vocabulario. Yo por lo menos lo anhelo con todo mi corazón, que el Señor cambie mi vocabulario, pero no solo acá, que lo cambie en afuera, que lo cambie en todo momento, en todo lugar, que las palabras que broten de mi interior, que las palabras que salgan de mí sean realmente agradables. Porque con un micrófono o en la radio todos decimos gloria a Dios, todos decimos aleluya. Pero la cosa es puertas afuera, hermano. Que el Señor nos cambie el vocabulario, que el Señor nos ayude a cambiar ese vocabulario y que no sea algo forzado, ¿no? Que sea algo que brote de nuestro interior, así como decía David, porque uno se puede poner en el chip de decir bendiciones y tratar de, uno lo puede hacer, pero qué lindo es cuando el Señor cambia realmente nuestro vocabulario. Y la única forma que el Señor cambie nuestro vocabulario es cambiando nuestro pensamiento, es cambiando nuestro corazón, porque del corazón brotan las palabras, amén. Vamos a ver el versículo 19, dice, Dios me contestó, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías, acá fue fuerte, pero fue una verdad, muchas veces hablamos tonterías. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. Entonces el vocabulario de Jeremías tenía que ir cambiando, el vocabulario del profeta tenía que ir siendo transformado, tenía que ir sacando el Señor, como dice ahí, eso lindo, eso hermoso que el Señor tenía en el corazón de Jeremías. Entonces, lo que podía ver, lo hermoso que tenía Jeremías, era eso, la forma de hablar, para lo que el Señor había llamado la obra maestra que Dios tenía para Jeremías, era que él sea su vocero, era que él comunique el mensaje de parte del Señor. Pero Jeremías entró en un proceso también como nosotros, para que nuestro vocabulario vaya siendo transformado, para que vaya sacando las cosas que no tienen que estar, ¿no? Y para que vaya brotando lo hermoso que hay en nuestra vida. Porque, hermano, en su corazón, en mi corazón hay cosas hermosas. El pastor nos decía también el martes pasado que el Señor ya nos equipó, perdón. Entonces hay cosas lindas, hay cosas hermosas de parte de Dios en nuestra vida. Pero tienen que salir a la luz. El Señor tiene que ir restaurando nuestra vida, tiene que restaurar la alabanza, tiene que restaurar nuestro lenguaje en todo momento, ¿no? Y también, hermano, cuando yo por lo menos a mí lo que me cuesta o que estoy tratando de vencer es a la hora de manejar, que el Señor cambie nuestro vocabulario también, ¿no? Y no estoy hablando de decir malas palabras, no estoy hablando de insultar, porque malas palabras yo creo que nos ha sacado a todos las malas palabras. Pero sí quizá alguna mala expresión, una mala mirada, algo, ¿no? Que el Señor nos cambie la manera de pensar en todo momento, en todo lugar. La otra vez, perdón, le voy a poner un ejemplo, Axel, la otra vez fuimos
Axel agarró el auto porque estaba aprendiendo a manejar, ¿no? Y bueno, Axel iba manejando con las balizas puestas y, y venían atrás algunos y le tocaban bocina, ¿viste? Estaban apurándolo y Axel no es que insultó ni nada, ¿no? Pero dice, bueno, si estoy aprendiendo, con balizas, así, ¿no? Y como dice Axel encima, bueno, pero, ¿no? Y yo, wow, digo, si lo dijo Axel, digo que es el hombre más manso de la tierra, ¿no? ¿Qué nos queda a nosotros, ¿no? A mí, a los que somos por ahí más temperamentales, ¿no? Los que somos simples mortales. Y digo, wow, si el Señor, si salió eso. A ver, vuelvo a repetir, no es que Axel insultó ni nada, ¿no? Pero quizá hubo como una mala contestación, ¿no? Y que el Señor nos cambie eso, hermano, en todo momento, en todo lugar. Cuando las cosas, quizá cuando las papas queman, que el Señor nos cambie el vocabulario también, que aprendamos a hablar al Señor. Quizá al principio nos va a costar. No digo que cuando vengan, te pase uno haciéndose el Schumacher ahí por la esquina, va a decir gloria a Dios, aleluya, porque seguramente no pase así, pero que el Señor de a poquito nos ayude a cambiar, amén. Otra área, otra cosita que el Señor tiene que restaurar en nuestra vida, quiero que me acompañen al libro, a Primera de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 30, vamos a buscarlo en la Biblia de las Américas. También un pasaje muy conocido, pero porque sea conocido no significa que no tengamos que prestarle la debida atención. Amén. Dice, ¿se acuerdan la historia que estaba Elías con los profetas de Baal, los 450 profetas, y que Elías reúne al pueblo y le dice, bueno, ¿qué van a hacer? Si van a servir a Baal o van a servir a Jehová, ¿qué van a hacer? Decídanse. Y entonces por un lado estaban los profetas de Baal y por otro lado estaba Elías y dijo, bueno, ustedes hagan un sacrificio, el Dios que responda con fuego, ese va a ser el verdadero Dios. Y bueno, y usted conoce la historia, amén. Dice, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Y reparar el altar me habla de intimidad, reparar el altar me habla de oración, me habla de búsqueda, reparar el altar me habla de pasar momentos con el Señor, momentos de intimidad, momentos de búsqueda, momentos de estar a solas con nuestro Señor. Y el tiempo se lo tiene que hacer uno, hermano, porque, a ver, el día tiene 24 horas y la mayoría trabaja 10 horas, 12 horas, 8 horas, quizá en el mejor de los casos, o por ahí algunos menos. Pero no puede ser que no tengamos un tiempito para orar, no puede ser que no tengamos un tiempito para el altar, no puede ser que no tengamos un tiempo para dedicarle al Señor, para tener intimidad con el Señor. Tenemos que hacernos el tiempo para tener esa intimidad con el Señor. Entonces, nosotros somos administradores de todo lo que el Señor nos dio, tanto de las cosas materiales como de las cosas que no se ven. Y unas cosas que tenemos que administrar, que el Señor nos tiene que enseñar a administrar, es el tiempo. Y el tiempo es muy valioso, hermano. El día que pasó ayer ya uno no lo recupera. Entonces, valoremos el tiempo, administremos bien el tiempo y dediquémosle ese tiempo al Señor. Y no las obras, no 20 minutos, no oración, flecha, Señor bendice a mi familia, guardame, amén y chao. No, sino dediquémosle un tiempo al Señor, porque van a ver los frutos. Si hay intimidad con el Señor, si hay búsqueda, si hay oración, se va a ver reflejado en los demás. ¿Y por qué digo esto? Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Elías era una persona de oración, Elías era una persona de intimidad, Elías era una persona que oraba y descendía fuego del cielo. Elías era una persona que hablaba y el Señor le respondía, ¿no? Pero cuando él dice, me llamaba la atención, porque cuando él dice, acérquense a mí al pueblo, el pueblo se acercó a él. Y quizá, hermanos, si no se nos acerca ni el gato es porque nos esté faltando oración, porque nos esté faltando búsqueda, porque nos esté faltando intimidad, porque como decía antes, por ejemplo, queremos que una persona, un familiar se convierta y queremos que llegue ya al Señor. Y quizá no llega porque nos ve un buen ejemplo nosotros. ¿Y por qué no ve un buen ejemplo nosotros?
porque no tenemos intimidad, porque no tenemos altar, porque nos falta ese tiempo con el Señor. Porque, como decía un siervo que siempre dice Huguito, cuando estamos con Dios se nos pega lo de Dios. Cuando pasamos más tiempo en intimidad con el Señor, las cosas se nos van pegando, el Señor nos va dando forma y entonces el carácter de Cristo se va viendo reflejado en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de manejarnos en todo. Entonces, si hay intimidad, si hay búsqueda, si hay oración, el Señor lo va a ir reflejando en nuestra vida y la gente se va a acercar a nosotros. Fíjese, la iglesia primitiva era una iglesia que tenía oración. La iglesia primitiva era una iglesia que buscaba al Señor, que le dedicaba tiempo a Dios, que le dedicaba tiempo, en la palabra, en la oración. Dice que compartían el pan, compartían juntos, pero le dedicaban mucho tiempo a la oración. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. No tenían que hacer un festival para meter a la gente en la iglesia, no tenían que entretener a la gente para que la gente esté en la iglesia, o decirle un mensaje suavecito, un mensaje que acaricie el alma para mantenerlos en la iglesia, para entretenerlos. El Señor iba añadiendo cada día a los que iban a ser salvos. ¿Pero por qué? Porque había oración, porque había búsqueda, porque había intimidad. Entonces, si el Señor repara el altar en nuestra vida, si el Señor repara la intimidad en nosotros, las cosas se van a ir dando. Las personas van a ir llegando. Amén. Pero también lo que me llamaba la atención, vamos ahora al capítulo 19 en adelante, eso podía ver lo hermoso de Elías, que era una persona de decisión, era una persona que decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a servir a Baal o vamos a servir a Jehová? Yo sirvo a Jehová. Vamos, y él se tuvo que enfrentar a los profetas de Baal, no importa, vamos. Él iba al frente, él era decidido. Y eso era lo hermoso de Elías, que tenía altar, tenía decisión, tenía intimidad. Pero vamos a ver en el capítulo 19 en adelante, dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Versículo 3. Él, o sea Elías, tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y pidió morirse. Dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Entonces, hasta ahí vamos a ver el mismo Elías que era decidido, el mismo Elías que se había enfrentado a 450 profetas de Baal, el mismo Elías que hizo frente a todo eso. Ahora vemos que con un mensajero de parte de Jezabel, con un mensajero de parte del enemigo, le agarró miedo, le agarró quiqui a Elías y entonces no se manejó como tenía que manejarse. Porque dice, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Entonces el mismo Elías, que era una persona de oración, el mismo Elías que era una persona de búsqueda, de intimidad, vemos que por un miedo se levantó y se fue. No consultó al Señor, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Se levantó y se fue. Se movió por un impulso, por decirlo así. Entonces ahí entró la falencia de Elías. Y no es por criticar a Elías, ni mucho menos. La verdad que cada uno tiene que sacarse el sombrero con lo que fue el profeta Elías. Pero miren, también me llamaba la atención en el versículo 3. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí su criado. Y él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó a un bajo en enero. Bueno, Elías, dejó ahí al criado en Beerseba y se quedó solo, se fue solo por el desierto. El mismo Elías que cuando convocó al pueblo, que dijo, bueno, vengan, acérquense, cuando estaba reparando el altar y las personas se acercaron, ese mismo Elías, ahora, por una situación en contra, por algo desfavorable, porque tuvo miedo y porque se movió quizá por no consultar al Señor, fue y dejó a su criado y se quedó solo. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Cuando no hay intimidad, hermano,
Yo no sé usted, pero a mí, yo cuando no oro me pongo intolerante, ni yo me aguanto. No sé, déjame solo, no quiero saber nada y mientras uno esté más aislado, mejor, ¿no? Y la gente en vez de acercarse a nosotros, se aleja, porque no hay intimidad, porque no hay oración, porque no hay búsqueda. Y entonces Elías ahí dejó a su criado y se fue, bueno, y después usted conoce la historia, después como el Señor le habla y le da de comer y después sigue adelante en el camino, ¿no? Y vuelve. Pero entonces lo que podía haber, lo hermoso de Elías era eso, la decisión, el altar, la intimidad. Ahora, las falencias, por decirlo así, era que se movió quizá por un impulso y la falta de búsqueda, la falta de oración hizo que deje ahí a su criado, lo dejó solito y Elías se fue solito. Amén. Pero podemos ver también que Elías después fue restaurado. El Señor le habló, dijo que largo camino te queda, y el Señor restauró la vida de Elías. Y podemos ver después que Elías fue arrebatado. Y entonces eso nos habla también a nosotros, hermanos. Si somos restaurados, si hay intimidad en nosotros, si hay búsqueda, entonces si estamos listos con el Señor nos va a llevar, el Señor nos va a arrebatar. Vamos a estar listos y vamos a irnos con el Señor. Van a venir a buscarnos y vamos a estar listos. No vamos a quedarnos en esta tierra entretenidos con cualquier cosa, sino que vamos a irnos como fue el profeta Elías. El Señor tiene que restaurar nuestra vida para que seamos arrebatados. Ese es el supremo llamamiento. Ese es lo que Dios tiene para nuestra vida. Esa es la verdadera obra maestra que Dios tiene para nuestra vida. El ser arrebatados y el estar con nuestro Señor cara a cara. Amén. Y meditaba también que las obras de arte o las obras maestras son, ¿cómo decirlo? Son una expresión de la persona que lo hace, una expresión de las personas que lo fabrica, sea una canción. Cuando usted escucha una canción es porque esa persona hubo algo que lo motivó, hubo sentimientos, hubo cosas que lo llevaron a escribir eso, que lo llevaron a hacer una canción, o lo que sea, lo que fuere. Y también el Señor, para nuestra vida también, Él diseñó algo lindo, algo hermoso. Y cada uno de nosotros somos únicos. Para el Señor, para cada uno de nosotros tiene algo especial, algo único. Y Jeremías dice que sus pensamientos son pensamientos de bien. Entonces, uno no tiene por qué estar pensando o anhelando o queriendo lo que tiene el otro o el llamado que tiene otra persona, sino confiemos y démosle gracias al Señor por el llamado que puso en nuestra vida. Amén, porque el Señor cuando lo hizo usted, cuando lo diseñó, cuando tuvo esa obra maestra planeada, Él hizo algo especial, con usted hizo algo especial. Él se guió por algo especial hubo para hacerlo. Amén. Así que hasta ahí vamos con la palabra del Señor. Y quiero pedirle a Nico que por favor nos ponga el Salmo 45, el versículo 10 y el 11. Vamos a leerlo en la TLA. Y mientras tanto, hermano, le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, y los hermanos de alabanza, si me pueden acompañar. Dios es bueno, amén. Salmo 45, versículo 10 en adelante. Yo le invito a que cierre sus ojos y que pueda meditar en qué es lo hermoso del Señor que puso en su vida, qué es lo que Dios tiene para su vida. Y si no lo tiene o si lo perdió, que en esta tarde que el Señor nos ayude a recuperarlo. Estamos en el año de la recuperación, el Señor nos abrió la puerta de recuperación, nos va restaurando, pero también vamos recuperando cosas. Y lo lindo, lo hermoso del Señor tenemos que recuperarlo. Salmo 45, versículo 10, dice: escúchame, princesa, préstame atención, ya no pienses en tu pueblo, ya no llores por tus padres, su majestad te desea, tu hermosura lo cautiva. Harás todo lo que te pida, pues pronto será tu esposo. Hermano, qué lindo es que el Señor nos vea como un producto terminado, qué lindo es que
que la hermosura, que aunque nosotros no la vemos, aunque quizá nos falte y tengamos falencias, qué lindo que el Señor nos vea hermosos, qué lindo que el Señor, nuestra hermosura, lo que Él puso lindo en nosotros, lo cautive. Pero dice también, ya no pienses en tu pueblo, ya no llores por tus padres. No puede haber preocupación en nosotros, que nada, ninguna preocupación, ni un familiar, ni lo que esté pasando, ocupe ese lugar en nuestra vida. Que el Señor trabaje en nuestra vida, que el Señor nos ayude a recuperar esa hermosura. Que el Señor trabaje en nuestra vida para que lo lindo que puso Él en nuestra vida lo cautive, que cada día lo cautive. Qué lindo que el Señor esté enamorado de nosotros, pero qué lindo también que nosotros nos enamoremos de nuestro Señor. Dice, harás todo lo que te pida. Hermanos, seamos obedientes al Señor. Aunque el Señor nos pida lo que sea, que nos ayude a ser obedientes, pues pronto será tu esposo. Pronto vamos a ser arrebatados como fue Elías. Pronto nos vamos a encontrar con nuestro Señor y pronto vamos a celebrar la boda del Cordero. Amén. Yo te invito a que ores ahí donde estás. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque estás trabajando en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos estás dando forma, Señor. Gracias, Señor, porque aunque nos falten cosas, Señor, aunque vayamos adquiriendo cosas de a poquito, Señor, vos nos ves hermoso, Señor. Vos nos ves como una obra terminada, Señor, y te rogamos que por favor continúes trabajando en nuestra vida, que por favor restaure nuestra vida, que por favor restaure, Señor, nuestra alabanza, que por favor restaure, Señor, nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar, que por favor, Señor, restaure, Señor, el altar, restaure, Señor, la intimidad con vos, Señor. Y si no lo hicimos, Señor, te pedimos perdón, Señor. Si quizá nuestra alabanza, Señor, no fue la mejor, si quizá estuvimos distraídos, si quizá, Señor, pusimos otras cosas, Señor, antes que vos, hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón y nos arrepentimos, Señor. Si quizás, Señor, te dimos la sobra de nuestro tiempo, si quizás, Señor, no dimos lo mejor, Señor, no hubo intimidad en nuestra vida, hoy te pedimos perdón y nos arrepentimos. Si nuestro lenguaje, Señor, no fue el mejor, te rogamos que por favor nos cambies y que haya un cambio profundo, Señor, de adentro hacia afuera, Señor, y que fluyan, Señor, en nuestras vidas, Señor, esas palabras, que fluya la alabanza, Señor, que fluyan esas palabras lindas, Señor, hacia vos, que fluyan, Señor, esas cosas lindas, esas cosas hermosas que pusiste en nuestra vida, Señor. Vos nos equipaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, y te rogamos que en este tiempo salgan a luz, Señor, todas esas cosas y que nos prepares, por favor, Señor, para tu venida. Señor, si hay otro anhelo en nuestro corazón, que no sea el buscarte, que no sea el encontrarnos con vos, te rogamos que lo quites, Señor, de nuestra vida y que acomodes, por favor, nuestra vida, Señor. Que acomodes nuestro corazón, las prioridades, Señor, los sentimientos, Señor, para que vos tengas el primer lugar en nuestra vida, Señor, y que amemos, Señor, tu palabra, que te amemos a vos y por sobre todas las cosas, Señor, que amemos tu venida, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, y porque sabemos que tomado de tu mano, Señor, vamos a llegar a la obra maestra. Señor, vamos a llegar a vos, Señor. Señor, gracias, Señor, porque todo lo hermoso, todo lo lindo, Señor, que pueda haber en nuestra vida, únicamente lo conseguimos gracias a vos. Hermano, todo lo lindo, todo lo hermoso que pueda haber en nuestra vida, únicamente se consigue buscándolo al Señor. Únicamente se consigue yendo a la cruz. No hay otra manera de que haya algo hermoso en nuestra vida. Cristo nos hace hermosos, Cristo nos hace lindos, Cristo nos hace aptos, Cristo nos va dando forma. Sin Cristo no somos nada, hermano. No busques en otro lugar, porque Cristo es el que nos hermosea. Y para que Él nos lleve, se tiene que ver reflejado Él mismo en nuestra vida, porque Él dijo, vendré y los tomaré a mí mismo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús declaramos victoria. Amén, amén y amén.